Tengan muy buenas tardes todos, ¿verdad? Muy buenas tardes a los presentes, ¿verdad? Por fin los conozco, ¿verdad? Tenemos aquí unas, unos cuantos ya presentes en la clase, me alegra mucho, ¿verdad? Que es necesario tener un contacto, ¿verdad? Personal. Los otros que están en línea, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Dar este paso porque hemos estado 2 años aislados, 2 años. Justamente en marzo, por esta fecha, me recuerdo, hace 2 años, nos fuimos de aquí y empezamos esta cuestión, ¿verdad?, de la virtualidad. Entonces, el día de ahora, fíjense, vamos a dividir la clase en dos. La primera parte, vamos a hablar del primer parcial. Voy a poner la resolución ahí, también la voy a pegar en el Moodle. Y la segunda parte será la cuestión del método de superposición. Método de superposición. No me voy a quitar la mascarilla porque aquí tengo cerca a los alumnos, ¿verdad? Quizás se me oiga un poco distinto, pero igual voy a tratar de subir un poco la voz. Entonces presentamos la primera parte. Las notas ya están subidas en la plataforma Moodle, ¿verdad? Y vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que yo pude ver, algunos problemas que hay por ahí, unos muy bien, otros no tan bien. Entonces el problema 1, decía ahí del parcial, encuentra la deflexión vertical en el punto C, causada por la fuerza P de 2 kilolibras en la estructura mostrada. Considere las deformaciones axiales y por flexión en el análisis. Entonces fíjense, aunque no se los tuve que haber dicho, tener una ayuda aquí, ¿verdad?, que yo tenía que considerar deformaciones axiales y por flexión en el análisis. Considere E igual a 10 a la 7 libras por pulgada cuadrada y utilice el principio del trabajo virtual. Entonces el punto aquí era que ustedes tenían esta barra, ¿verdad?, que tenía, fíjense, aquí ya les decía, un área transversal de 10 pulgadas al cuadrado y una inercia de 171 pulgadas a la cuarta. Y el cable de aluminio era un cable, ¿verdad? No tenía inercia o inercia muy despreciable, solo trabajaba por carga axial con el área de 1 pulgada cuadrada. Y le aplicaba aquí 2 pulgadas, 2 kilolibras en el extremo derecho. Le daba 80 y 180 pulgadas las luces que tenían que salvar eso ahí. Entonces la clave era que usted tenía que pensar que era una estructura realmente híbrida, ¿verdad?, que funcionaba tanto con carga axial como por flexión. Es decir, ¿verdad?, lo nuevo aquí era que la carga unitaria que yo iba a aplicar también en el nudo C, multiplicada por el desplazamiento vertical que yo buscaba aquí, va el delta C, era igual a la sumatoria de los n minúsculas por n mayúscula entre L entre A. Es decir, un poco más grande, ahí está. Es decir, esta parte que yo tengo aquí será debido a trabajo por carga axial. Y esta sería trabajo por flexión, ¿va?, con los M minúsculas, que ya saben ustedes, M mayúscula entre I por DX. Entonces, si yo analizaba la carga real, ¿verdad?,
iba a tener, mire, una fuerza FBD en tensión del cable, según trigonometría aquí, ángulo teta de 36.8699 a la tangente inversa 3/4, obtenía una fuerza FBD de 10.833 kilolibras en tensión para el cable, ¿verdad? Con simple estática, así una sumatoria de momentos aquí en A obtenía FBD, ¿verdad? Y luego, con el nudo en D, yo podía obtener, ¿verdad? También las reacciones aquí arriba, que no eran más que la descomposición vectorial de la fuerza del cable. Y podía tener con una simple sumatoria de fuerzas en Y, mire, una vez conocido el cable FBD, la tensión, la reacción en A que vale 4.5 kilonewton hacia abajo y la reacción en AX de 8.667. Entonces, si ustedes miraban esta estructura, ¿verdad? Yo tenía realmente una tensión aquí en el cable, pero también tenía una compresión aquí. A muchos en el examen obviaron uno de los dos, ¿no? Entonces la compresión de esta parte de la viga, ¿verdad? Iba a estar dada por el RAX en esta parte y la tensión FBD, ¿verdad? En el cable. Y la flexión la hacía así como la aprendimos a hacer en las clases anteriores con el momento interno, ¿verdad? En función de X, tanto virtual como real. Entonces el punto aquí, mire, el punto aquí, lo más fácil era que la carga virtual, si yo ya tenía el análisis de la carga para 2K, solo divido entre 2 todo lo que es la carga real, porque estaba en el mismo punto. Ya no tenía que volver a realizar el análisis. O sea que con 1K iba a tener la mitad de las reacciones y la mitad de la fuerza en el cable. Se acabó. O sea que no tenían que, o hacían primero el 1K y multiplicaban por 2 los valores de la carga virtual en el mismo punto para obtener las cargas reales, cualquiera de los dos. Entonces, una vez yo tenía las cargas, las reacciones, ¿verdad? Y la fuerza del cable, simplemente tendría que plantear una ecuación en términos de momento para el tramo AB y para el tramo CB. Está bien fácil, M más 4X, M mayúscula igual a menos 4X, ¿verdad? Según la reacción. Entonces aquí tengo, mire, aquí tengo ya la fuerza axial DB y AD, los dos, lo que les decía, DB, FBD y esta parte trabajaban los dos. Entonces ponía N minúscula, N mayúscula, la longitud, el área y la multiplicación. Dejo E como factor común. Entonces obtenía un desplazamiento por carga axial, pero le tenía que sumar, mire, el de la carga real y el momento virtual por flexión, ¿va? Cuyas ecuaciones están aquí. Entonces con esto usted al integrar toda la viga, ¿verdad? Aquí están los límites de integración de 0 a 80 y de 0 a 180, obtenía un desplazamiento por flexión, ¿verdad? Entonces la suma del axial con la deflexión era la deflexión total, que era 3.9011 pulgadas. La clave aquí era que era un sistema
realmente que evaluaba dos cosas de una sola vez. Les puse el cablecito con la carga axial y el momento. Si yo corro el problema con el libro, mire, yo lo puedo correr perfectamente con lo que ustedes ya saben, codificando ahí todo, ¿verdad? Número de nudos, número de miembros, etcétera, etcétera. Obtengo exactamente el mismo desplazamiento de 3.90 a 11 pulgadas que obtuve al hacerlo a pie. Entonces, no hay duda, ¿verdad?, que este es el camino. Les tengo que presentar esto, no me gusta hacerlo, ¿verdad? Pero si usted está en este grupo de copia, ¿va? Absténgase de pedir revisión, que todavía les puse un valor, mire, esto es copia. ¿Va? No voy a decir de quién es esto, ¿va? Pero fíjese la longitud aquí, 8. Cuando es 80, esa es copia. Aquí hay, este es otro alumno. Es el alumno 1, el alumno 2, con el mismo error, solo ponen la carga axial de una parte de la estructura. Es otro índice de copia. Y ponen, mire, el mismo 8, el alumno 2, ¿verdad? Y la misma respuesta. Punto 3901 hasta con el error del modo de elasticidad aquí abajo. Entonces a esos les bajé un poquito, les dividí entre la mitad el puntaje que tenían, que debería de ser 0. Entonces, si usted está aquí y quiere revisión, mejor no la pida porque le puede bajar su nota. Entonces, entendido ahí cuál es el problema. Y estos solo son 2 ejemplos, habían varios ahí. Vamos, modestia aparte, yo tengo memoria fotográfica y se me quedan las cosas. Eso es copia. Aquí falta incluso el término, el otro término de la fuerza axial. Entonces, es claro, ¿verdad? Es copia. Ahí se pasan por el WhatsApp. Entonces, lo que están haciendo ustedes con estas acciones es no formándose. No se están formando. Entonces, el problema va a ser cuando ejerzan, van a venir los problemas. Porque no van a poder subsistir solos. No sé si tienen preguntas del primer problema. Hay gente también que lo ha hecho muy bien, sin copia ni nada, ¿va? Eso felicidades. Hay 10, ¿verdad? En el parcial, entonces no hay por qué. Si no seguimos con el segundo problema. Gracias, Jocelyn. El segundo problema les decía, mire, una viga de sección variable acartelada en voladizo soporta una carga triangular como se muestra en la figura. Calcule la flecha en el punto C y utilice Castigliano. Les daban el modo de elasticidad, ¿verdad? Y era una inercia variable con una carga triangular. Bueno, la carga triangular la coloqué aquí porque era parte de la tarea. Entonces, lo único que tenían que hacer ustedes aquí era considerar el cambio de inercia con una ecuacióncita. Y les decía, mire, H es variable a partir del punto B, y punto 20 es el ancho que es constante. Entonces
Era una viga que tenía un ancho constante, pero iba creciendo súper alto a medida avanzaba en X. Estaba aquí las 3 toneladas sobre metro, que era la coordenada máxima de la carga triangular, 0 aquí por supuesto, y les daba las cuotas ahí de 0.75, 2 metros y 1 metro. ¿Va? Y les decía claramente que esta era una cuadrática con vértice, o sea, pendiente 0 ahí, en el punto B. Entonces yo tenía que plantear, ¿verdad? Un momento, ¿verdad? Un momento en función de P. Lógicamente me salía más fácil a mí irme de izquierda a derecha para no tener las reacciones. Yo lo hice de izquierda a derecha. Entonces el momento M, ¿verdad? Simplemente es P por X1. Entonces la derivada parcial, según Castigliano, de M con respecto a P es menos X1. ¿Ya? Y para el tramo BA, este es para el primer tramo, entre C y B. Y para el tramo BA, donde la inercia cambia, ¿verdad? Puse un X2 aquí, un X2, un diferente de X1 con el origen en B. Entonces me cambia un poquito la fórmula del momento. M menos P por 1 más X2, o sea que la derivada parcial de M con respecto a P es menos 1 por X2. Para que esto es lo mismo que ustedes hubieran puesto una carga unitaria en el trabajo virtual aquí, me hubiera dado, ¿verdad? Menos X1 y menos 1 más X2 por 1. Es lo mismo. Para la consideración de la inercia variable, miren, y igual que a X cuadrado, lo único que tenía que hacer era sacar un K, que es la constante de la cuadrática de la inercia, 0.1375, ¿verdad? Según las dimensiones. Y tenía una función h en función de x. 0.20 más 0.1375 de x cuadrado al cuadrado. Este h es un doceavo de BH cubo, ¿verdad? Con la variable x2. Entonces, lo que hacía era, me iba a Castigliano, ¿verdad? Y colocaba, ¿verdad? La primera parte entre 0 y 1 y entre 0 y 2, pero con el i variable aquí. ¿Vale? Las ecuaciones de momento las podía sacar según la función lineal de la carga, ¿verdad? Muchos lo tienen bueno, ¿verdad? Las calculadoras hacen estas integrales, pero también usted lo podría hacer con la integral de Simpson, ¿verdad? La integral de Simpson lo que hace es discretizar en delta X los valores, ¿verdad? Según los límites de integración y el número de partes en el que yo divido la integral. Si ustedes hacían eso, lo podía hacer con Excel. Miren, aquí lo he hecho yo lo hice con Excel. Y el área, ¿verdad? Según la regla de Simpson, otros ocuparon su calculadora, tenían 6.459.3783. No me voy a detener mucho en eso. Entonces tendría, aquí está la regla de Simpson, miren, les quedaba esto, esta función, da este T1, este T2, no es más que evaluado según Simpson, T1, T2, según la discretización. Bueno, una vez ustedes evaluaban la integral, sumaban los valores, ¿va? Y la respuesta correcta es 3.19, o sea, la menos 3 metros, o 0.32 centímetros. Si yo evalúo con el ProStructural 3D
y discretizo, mire, se divide la viga en 21 elementos discretos y 22 nudos. Es decir, para hacerlo con el programa, lo que hago es discretizar con un montón de elementos chiquitos, elementos finitos, la inercia. Entonces, al tener el elemento con una longitud de 100 centímetros, voy modelando cómo cambia el peralte. Entonces, son 22 miembros. Entonces, puedo correr el programa y la respuesta da idéntica a Castigliano. 0.32 centímetros hacia abajo. Segundo regaño, hubo copia en el parcial. Mire, fíjese en esta expresión aquí, menos x, menos x. ¿Y eso qué es? Menos x, menos x. ¿Y eso qué es? Menos x, menos x. Y todavía entre 2 y menos x, menos x. Señores, ¿verdad? Esto es clara copia. Unos no ponen ni dónde está la x aquí, mire. Otros la ponen con una cosa aquí así. Entonces, alguien hizo el problema y le pasó las copias a todos, y el que lo copió mal, y se le pasó la copia mal al otro. ¿Verdad? A mí no me engañan. No. Entonces, absténganse de hacer esas cosas. Los tengo que regañar porque después no va a ser esto, después va a ser dinero. Miren lo que les estoy diciendo. Después no va a ser copia, después se puede tergiversar, agarrar el atajo fácil. Puede tener problemas. Entonces, esto ya no. La gente que tiene esto todavía le dividí entre la mitad lo que tenía ahí. Entonces, si quiere revisión y copió los dos problemas, le voy a poner 0. Todavía le he puesto una nota ahí para que tengan algo. Entonces, no me dejarán mentir, es claramente copia. Sí, el parcial no era regalado, ¿verdad? El 10 estaba en ese integral, pero hubo gente que no copió y lo hizo perfectamente. Un nivel buenísimo. Hay 10. Entonces, por favor, ¿verdad? Un poquito más de cordura ahí. ¿Tienen alguna pregunta del segundo problema? Sí, Jocelyn. Sí. Para la inercia variable. Con gusto. Usted lo que tiene que hacer, si se fija aquí, lo que yo he hecho, bien interesante la pregunta. Yo divido la viga en 21 elementos discretos y 22 nudos. Cada elemento tiene 100 centímetros de longitud. Entonces usted puede ver aquí, mire, nudo 1, nudo 2, 3, y he puesto el origen en el extremo derecho. Entonces usted puede ver un montón de nuditos separados, ¿verdad? Cada 10 centímetros. Y cada miembro, mire, llega el nudo 1 y 2, el miembro 2, 2 y 3, etcétera, etcétera. Es lo que he hecho. Vámonos al dibujo original. Aquí. Lo que he hecho es que he dividido, mire, en varias secciones, en varios miembros, toda la viga. Sí. Entonces, este sería el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3, el nudo 4, etcétera, etcétera. Y el miembro 1, el miembro 2, el miembro 3. Entonces, en elementos finitos chiquitos. Entonces, lo que va a pasar es que como tiene una inercia variable, va a modelar la inercia variable. Entre más nudos y entre más elementos ponga, la respuesta es más exacta, ¿verdad? Yo lo hice con 20
21 nudos y 20 miembros, y la respuesta da idéntica, 2.32 centímetros. No sé, Jocelyn, si respondí a su pregunta. Sí, solo que digamos, si nosotros lo podríamos poner como, por ejemplo, la distancia. Sí, claro, usted decide cuántos elementos va a poner, usted le va poniendo, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Ahora sí, la inercia, mire, la inercia, si se fija en el programa, varía de acuerdo a la fórmula que usted tiene. Entonces, no hay los 0.32 centímetros que tengo en el nudo 1 es lo que obtengo, menos 0.31795, 0.32 es lo que obtengo, muy, a casi igual, parecido castigliano. Va, de hecho, en este periodo, con el libro vamos a tener más profundidad. Tiene un montón de cosas. Habrá un ejemplo de inercia variable que podamos poner ahí. ¿Tienen otra pregunta? Eso está chivo. Se oyen las preguntas del otro lado. Está bonito. Su pregunta, Jocelyn, la escuchó todos los alumnos que tengo aquí enfrente, porque han puesto el cañón. Todo lo que ustedes preguntan se oiga en la clase. Un avance. Bueno. Entonces vamos a la segunda parte de la clase, no hay más preguntas. Bueno, entonces vamos otra vez en donde estábamos. Recuerden, nosotros habíamos empezado a estudiar el método de superposición de fuerza. Entonces decíamos que la clave en el método de las fuerzas, la clave en el método de las fuerzas era que una estructura indeterminada, es decir, que las ecuaciones de estática no son suficientes para poder conocer las reacciones y las fuerzas internas, yo la convertía en una estructura determinada donde liberaba, recuerden, una redundante, es decir, una incógnita en donde superponía los efectos de una estructura primaria, la cual quitaba yo el rodillo, ¿verdad?, para hacerla determinada, y aplicaba las cargas externas tal y como estaban originalmente en la estructura original, en la estructura real. Pero superponía, sumaba el efecto de una reacción Bellier que yo no conozco, que me iba a causar una flecha delta prima en la estructura con la redundante Bellier aplicada. Y decíamos, mire, si usted entonces suma
el delta B en la estructura primaria causado por las cargas originales y le suma o le resta según el signo que yo esté considerando la flecha que me va a producir BY. El desplazamiento tiene que ser 0, que es igual a este, el que está aquí en el rodillo, ¿vale? El rodillo no tiene restricción vertical de desplazamiento, entonces es 0. La clave decíamos era que delta prima BB era igual a BY por un coeficiente de flexibilidad. Ese coeficiente de flexibilidad FBB le llamábamos, no era más que la flecha que causaba una carga unitaria en el mismo punto donde yo tengo la redundante. Entonces lo que estoy haciendo realmente es un principio de superposición de efectos. Una estructura primaria más otra estructura primaria con las cargas originales aplicadas, pero sin la redundante. Y la otra con la redundante BY. Entonces yo voy a poder despejar, fíjense, si yo conozco menos delta B, que tendrá un valor que dijimos que lo íbamos a calcular por las tablas, y conozco el coeficiente de flexibilidad, que también lo puedo calcular por las tablas, puedo despejar BY de la ecuación. Así de sencillo. Esto lo hacíamos para la flecha. También decíamos que lo podía hacer para un giro. Entonces, por ejemplo, mire, si yo complico un poco más las cosas, mira ahí, sí. Vamos a dar un zoom. Está mucho mejor. Vengo yo y digo, mire, ahora tenemos una estructura que tiene más grado de indeterminación. Si yo quito los dos rodillos internos, me queda una viga simplemente apoyada en A y D, que es en efecto estáticamente determinada. Siempre en estos problemas usted tiene que coger las redundantes para quitarlas de la estructura real. A eso yo llamo estructura primaria, con las cargas originales aplicadas. En este caso, escojo como redundantes en el principio de superposición B y C. Las quito, me queda ya una estructura determinada y tengo P1 y P2 como carga real, original. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como la estructura es determinada, puedo calcular delta B y delta C. Delta B y delta C. ¿Qué son los desplazamientos en B debido a las cargas reales en estructura ya liberada o primaria? En los ejercicios anteriores solamente tenía una redundante, entonces era bien fácil, que era BY. Hoy tengo dos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para obtener las ecuaciones? En otras palabras, cuando yo tengo un grado de indeterminación, necesito una ecuación adicional de compatibilidad de formación. De igual manera, aquí yo voy a tener dos redundantes, entonces necesitaré dos ecuaciones de compatibilidad de formación. Entonces, delta B y delta C serían las flechas en B y C. Y debo de aplicar, mire, aquí dice más, o sea, superpongo el efecto, ¿verdad?, de una BY, que es una reacción en BY, en el rodillo, y BY, pongan atención, en los puntos B y C,
me van a ocasionar dos flechas, la delta prima BB y la delta prima CB, que van a ser igual al BY que yo no conozco multiplicado por un coeficiente de flexibilidad FBB. Y delta prima CB será igual a la redundante BY que no conozco multiplicada por un coeficiente de flexibilidad CB. Fíjense lo que les está diciendo aquí. BB, estos subíndices, BB y CB, ¿qué significa? El primer subíndice C significa el punto a donde yo estoy midiendo la flecha. Y B es a donde yo estoy aplicando la carga. El segundo subíndice. Entonces tendré FCB y FBB, los dos son iguales. ¿Va? El punto donde yo estoy midiendo la flecha es el mismo punto donde yo estoy aplicando la carga. Entonces BY me provoca dos flechas en los mismos puntos B y C, donde yo estoy midiendo las deformaciones en la estructura primaria. Y a eso yo le tengo que sumar el efecto de la redundante CY, que me va a provocar otras dos flechas, tanto en B como en C. En este caso digo, mire, los delta prima, recuerden, los prima son en la redundante, son flechas en redundantes. Entonces delta prima BC será igual a CY por FBC. Y delta prima CC será igual a CY por FCC. En este caso, mire, yo estoy midiendo primer subíndice aquí, todos, B, la flecha en B, segundo subíndice, debido a una carga en C. Y CC, mismo punto donde mido flecha, mismo punto donde aplico carga. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo de conocer, entonces, estos coeficientes de flexibilidad aplicando cargas unitarias en los puntos donde están las redundantes. Entonces, si yo aplico una carga unitaria en B, el coeficiente de flexibilidad en el punto B, la flecha, que me causa la carga unitaria. Y aquí, en C, será la flecha que me carga unitaria, la carga unitaria en B. De igual manera, recíprocamente, tendré FBC y FCC con la carga unitaria en C. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo aquí es diciendo, mire, si una carga unitaria me provoca esas flechas, al multiplicar este coeficiente, ¿verdad?, que es la flecha que me produce la carga unitaria, a multiplicarla por las reacciones que no conozco y sumarla a las flechas de la viga real, de la viga de la estructura primaria, tendré el desplazamiento original de la estructura real, que es 0. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento en esos rodillos. En otras palabras digo, mire, la suma de delta B más delta prima BB más delta prima BC es igual a 0. Es decir, mire, yo estoy sumando esta flecha más esta más esta. ¿Cuánto tiene que darme? 0. Estoy superponiendo los efectos. De igual manera, sumo delta C más delta prima CB más delta prima CC y también tiene que dar 0. ¿Cuántas ecuaciones hay aquí? 2 ecuaciones que me van a ayudar a solventar BY, CY al simultanearla. Una vez yo conozca las flechas delta B, delta C y todos los coeficientes de flexibilidad. Una vez yo conozca BY y CY,
conozca estas reacciones por simple estática, puedo conocer las reacciones en A y en D. Y luego puedo tener los momentos internos y todo lo que yo quiera, fuerza cortante en la viga real. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta el momento? Entonces, entendido ahí lo que es el método de superposición, lo que estoy haciendo yo es superponiendo efectos de estructuras determinadas, quitando las reacciones, las que yo quiera, con el número de redundantes, ¿vale? Las redundantes son las incógnitas que yo escojo, que son reacciones para quitarlas de la viga real. Entonces superpongo al principio las cargas reales en la estructura primaria, sin las redundantes, y superpongo el efecto de lo que harían las reacciones, que no es más que la flecha que va a causar la reacción, que es su módulo multiplicado por el coeficiente de flexibilidad, porque es una carga unitaria la que me produce la flecha. Entonces sumo en el punto B todas las flechas, me tiene que dar la flecha original, que es 0. Si yo tuviera un asentamiento ahí, igualo al asentamiento. Asentamientos en las estructuras se dan todos los días, durante sismos, durante inundaciones y por peso propio. Entonces, en este caso lo igualado a 0 porque los apoyos no ceden. ¿Preguntas? No está tan mala resolución. Está bien. Entonces, mire, y la pregunta que existe es qué relación hay entre FBC y FCB. Ahí están intercambiados los índices, ¿verdad?, de la nomenclatura para los coeficientes de flexibilidad. Entonces, cuando uno estudia este método de superposición, conviene saber lo que es el teorema de Maxwell de los desplazamientos recíprocos. Estos son desplazamientos recíprocos, o la ley de Betti. Dice, mire, lo que le dice esta gente es, mire, el desplazamiento en un punto B, en una estructura, debido a una carga unitaria que actúa en el punto A, es igual al desplazamiento del punto A cuando la carga unitaria actúa en el punto B. Al revés, son recíprocos. Es decir, FBA es igual a FAB. Si yo miro esto en el esquema, mire, y aplico una carga unitaria en A, tendré una flecha en B. Recuerden, primer subíndice, donde estoy midiendo la flecha, el punto donde estoy midiendo la flecha, y el segundo subíndice, a dónde he aplicado la carga que produce esa flecha. Y FAB sería, si aplico una carga en B, segundo subíndice, lo que mido en A. Entonces la ley de Betti les dice a ustedes que FBA es igual a FAB. Pregunta al público, ¿cómo puedo valorar, demostrar que eso es cierto? Con las herramientas que ya conocemos. ¿En qué método puedo saber que eso es cierto?
A ver tú, tu nombre. ¿Cómo? José Isaac. A ver, José Isaac. Me voy a quitar la mascarilla porque me ahogo con estas cosas. Ajá. ¿Cómo puedo yo valorar o validar lo que dice Maxwell, Betty, que las flechas, mira, que produce en el punto B una carga en A es igual a la flecha que produce en A una carga en B, recíproco? ¿Con qué método podría ser eso de lo que hemos visto? ¿No se te ocurre? No. A ver tú, tu nombre. Gerardo, a ver Gerardo. No, no sabes. Oí a alguien que se puso ahí en línea. Moisés Portillo. Ari- en esta materia, ¿sí? Por trabajo virtual. Ariel dice por trabajo virtual. Bingo. Mire, si yo aplico el trabajo virtual, ¿verdad? Yo puedo conocer FBA como un momento MB por un MA por DX entre Y. Es decir, ¿verdad? Yo tengo la carga real que sería el 1 y aplico otra carga unitaria aquí. Entonces me queda MB por MA. Si lo hago para la segunda viga, sería MA por MB. Esto es lo mismo. Entonces son iguales. ¿Vale? Yo no me canso de repetirlo, estos tipos eran unos genios. No lo tomen por sentado. Entonces con esto son iguales. Yo puedo, entonces, cuando aplique el método de superposición, solo calcular, por ejemplo, FBC. Entonces yo sé que en la otra ecuación será igual a FCB. Entonces lo calculo una vez. Entonces FBC, el valor numérico, me lo llevo a la segunda ecuación. Entonces, una vez yo conozca FBC, que serán unos números, porque son flechas, y conozca delta A, delta B y delta C, tendré un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, B, Y y C, y resuelvo. Y luego por estática puedo determinar todas las reacciones que hacen falta. Entonces, muy bien, Ariel y Portillo, es correcto. Puede ser por trabajo virtual. Entonces, si se fijan, el curso está anidado para que la ley de Betty caiga por sentado. Si no hubiéramos visto trabajo virtual, hay un lagunón ahí con esto. O sea, el curso está perfectamente anidado para que esto sea comprensible. Lo mismo aplica al giro. Es decir, en vez de tener una flecha, yo puedo tener unos giros que pueden ser recíprocos, sí, pueden ser recíprocos. De eso vamos a hacer ejemplos. Las tablas se las he puesto en los apuntes de clase y las vamos a ocupar en los ejemplos. ¿Tienen preguntas de la teoría inicial? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, Manuel. Está bien. Ahí vamos, ahorita vamos a empezar a hacer los ejemplos. ¿Ok? Va a haber ejemplos, por supuesto. ¿No siente muy oscuro siendo la luz? ¿Está bien? Está bien. Va. ¿Y la gente de la noche cómo va a ser? Con la luz, no van a ver por las luces encendidas.
La verdad es que me alegra mucho tener gente aquí porque imagínense uno de profesor pasar 2 años hablando aquí. Es duro. Y ustedes al otro lado. Pero igual, eso es lo que hubo para salvar la situación y aquí estamos. Bueno, empecemos con los ejemplos. Hagamos un ejemplito el día de hoy. Dice, determine la reacción en el apoyo de rodillo B de la viga que se muestra. Considere EI constante. Entonces, esto es una viga originalmente, ¿verdad? Con un empotramiento en A y un rodillo en B. De verla inmediatamente es una estructura indeterminada en un grado. Entonces, en los exámenes, por ejemplo, yo les diría qué redundante tomar, porque se imaginan ustedes cada quien tomando su redundante, no termino de calificar en un mes 40 redundantes, no. Entonces, mire, en este caso, escogemos como redundante el rodillo en B, la reacción en B. Entonces libero la estructura y a el voladizo me queda a mí como una estructura determinada. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí? Que tengo una estructura primaria, dice, mire, esta estructura es igual a una estructura empotrada sin rodillo en B, al cual llamo una estructura primaria, a la cual aplico la carga original de 50 kN. Aquí he dibujado más o menos la elástica de la viga. Entonces 50 kN en C a 6 metros, justamente al centro del claro. Esto me provocará a mí una flecha en delta C y me provocará, mire, una flecha en delta B, en el punto B. Si a esa estructura primaria a la cual yo ya he liberado del rodillo o de la redundante, le sumo la misma estructura que solamente ahora está empotrada y le aplico la redundante BY, esta que va a estar aquí. Aquí hay un BY que no conozco, habrá una Y y un momento. Entonces yo quiero esto, por eso estoy eligiendo la redundante. Entonces al elegir la redundante BY y aplicarla en la estructura ya determinada, me va a provocar una flecha delta prima BB. Recuerden, los primas son para las redundantes y delta prima BB es igual al valor de BY por el coeficiente de flexibilidad FBB, que va a representar la flecha que me provocaría a mí una carga unitaria en el punto B. Es decir, por proporcionalidad, si una carga unitaria en B me provoca FBB, a multiplicarla por BY me va a provocar la flecha que me causara esa redundante que no conozco. Entonces, con eso, digo yo, como solamente tengo una redundante, ¿sí? Una redundante, necesito una ecuación de compatibilidad. Tantas redundantes quito, tantas ecuaciones de compatibilidad me van a salir. Entonces, menos delta B, mire, menos delta B, más BY por FBB es igual a 0. ¿Por qué es 0? Porque en la viga real original el rodillo no se desplaza hacia abajo, sino que está fijo ahí. Entonces no hay desplazamiento.
Entonces, la clave aquí está en conocer cuál es la flecha en B por esta carga de 50 kilonewton aplicada al centro del claro y cuál es FBB por una carga unitaria que voy a aplicar aquí en B. Yo aquí la voy a aplicar en el mismo sentido que la redundante. Entonces, cuando yo aplico, quiero obtener coeficientes de flexibilidad, la carga unitaria que aplique debe de ir en el mismo sentido que he puesto en la redundante. Entonces, dicho esto, calculemos delta B, que sería la flecha en el punto B en la estructura primaria, en la redundante debido a las cargas externas en la viga real. Nos vamos a la tablita, mire, nos vamos a la tablita. Aquí está una tablita y me dice, mire, si usted tiene un empotramiento, esto está en su libro de texto de Gibeler, un empotramiento, le dice, mire, la flecha máxima es menos PLQ entre 13I con convención de signos positivos hacia arriba. O sea que sí, sería la flecha negativa aquí, o sea que va hacia abajo. Eso es lo que le está diciendo este negativo que está aquí. Entonces, P por LQ entre 13 e I es la flecha en el voladizo cuando la carga P está allá al final. Entonces, aquí está, miren, delta B. El delta máximo está de las tablas. Pero la carga está aquí en C, no está en B. O sea que la fórmula que yo tengo, PLQ entre 13I, es cuando la carga está en el extremo del voladizo. ¿Cómo hago para obtener la flecha delta B? También yo tengo una fórmula del giro delta máximo, PL cuadrado entre 12I, me lo da la tabla, miremos la tabla. Está, mire, PL cuadrado entre 2EI sería un giro máximo que estaría justamente aquí, al final. Este sería el teta. Ya, ¿va? Es el que está en el extremo derecho. Entonces lo que hacemos aquí, por eso este ejemplo es muy bueno. No sé si lo miran todos. Mire, la flecha en B será la flecha en C más el giro en C multiplicado por 6 metros. Es decir, mire, delta C sí es PL cubo entre 13I. Aquí lo he dibujado. Vamos a hacer un zoom. Este delta C, ¿verdad? Puedo aplicar PL cubo entre 13I. Sí. Lo que pasa después de C es que la viga ya no tiene curvatura. No sé si lo ven, esta es una línea recta. Usted aplica la carga de 50 del empotramiento a la carga de 50, hay una curvatura, pero después es una línea recta. Y el giro, teta C, en efecto, en C, es este teta máximo, PL cuadrado entre 12I. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el giro en C por la longitud de 6 metros, que es esta, para obtener lo que le hace falta a delta C para convertirse en delta B. O sea, la tangente de teta es este pedacito entre 6. Entonces la tangente de teta, como es chiquito, simplemente multiplico, tangente de teta es igual a teta por un ángulo pequeño. Entonces multiplico por esta longitud para tener este pedacito. Muy inteligente. Entonces con eso obtengo, mire, P por 6 al cubo entre 13i más P por 6 al cuadrado entre 12i, este es el giro, por 6, obtengo la flecha de 9000 kilonewton metro cúbico entre C e I hacia abajo.
el coeficiente de flexibilidad FBB, también aplico PL cubo entre 13i, es decir, yo lo que estoy haciendo, ahora sí, es aplicando la carga unitaria aquí. 1. Entonces, esto vale P fórmula, en la fórmula de la tabla. Entonces, FBB es bien fácil. ¿Dónde está FBB? Aquí está PL cubo entre 13i, P vale 1. Entonces tendría 576 metros cúbicos entre E y I. Con eso ya tengo, mire, ojo, este 9000 lo tengo que poner negativo. Es decir, todo lo que va hacia abajo negativo en la ecuación y todo lo que va hacia arriba positivo. Este es el FBB y este es el delta B que ¿cuál era? Delta B que calculé. Delta B, sí. El delta B. Delta B. Entonces, ojo con los signos ahí. El delta B va hacia abajo, le pongo negativo. Y si la carga unitaria, para obtener el coeficiente de flexibilidad, la puse hacia arriba, y la flecha va hacia arriba, será positivo. Entonces despejo BY de esta ecuación y obtengo felizmente la reacción de 15.625 kN hacia arriba. Por estática, entonces es posible, como ya conozco ya conozco la carga aplicada, puedo determinar los momentos en el empotramiento y su reacción hacia arriba. Entonces, entendido el principio de superposición en este caso. ¿Tienen preguntas del ejemplo? ¿Preguntas? Hace 2 años era impensable tener unos alumnos aquí y otros en la casa. Impensable. La vida da vuelta. ¿Preguntas? Bueno. Entonces, fíjense, nos vamos a quedar aquí el día de hoy. La asistencia, ustedes la marcan allá y yo paso una hojita aquí. Entonces, por favor, los que están en su casa, marcar asistencia. Y aquí he pasado una hoja para marcárselas yo. Right. Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles. Miércoles 4:45 p.m. Seguimos con superposición y fuerza. Nos vemos, Manuel. Cuídense. Dios, Dios. Dios, Jorge. Nos vemos. Jocelyn, dígame. Doctor, excelente.
Sí, como antes que el paciente se dijo que y no salía, digamos, usted, sí, usted puede venir cuando le convenga, porque aquí solo tengo 5. porque yo sí quisiera ir, ¿verdad? Pero no sé si podría ir a todas las clases Ah, ya, o ya. aquí o otra cosa. Bueno, usted venga, porque no creo que se llene. Bye. Sí. Ah, del trabajo. Va, se lo voy a revisar y le aviso. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Bueno, Carlos, revisar revisar el trabajo. Vaya, vaya. Mandame un correo de todos modos. Bueno, bueno, bueno. Ajá, Carlos. Va. Vení, vení porque no creo que se llene. Vaya, 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 vaya. Vaya, está bueno. Bueno, bueno. Dios.